Apedreada por no darle un hijo varón a su esposo, ahora está encinta de un hombre viudo y retirado. Antes de adentrarnos en la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El sol caía detrás de las lomas bajas, proyectando sombras largas sobre las llanuras áridas de Teas. La tierra allí era vasta y desolada, solo mezquites y polvo, extendiéndose hasta perderse de vista. En el borde de un pequeño corral, una figura yacía desplomada contra un poste de madera. Tomás Hale la vio mientras cargaba un cubo de alimento para el ganado. Se detuvo en seco, las botas hundiéndose en la tierra dura. Por un momento creyó que era un espejismo de la luz, o quizá algún animal perdido de los vecinos. Pero al acercarse un paso más, distinguió la silueta de una mujer. Ella tenía las rodillas encogidas bajo su cuerpo, abrazándose fuerte a sí misma. Intentó levantar la cabeza, pero no logró sostenerla. El pecho de Tomás se tensó. No era un hombre que buscara problemas. Llevaba demasiados años en soledad para ir tras ellos, pero tampoco podía cerrar los ojos ante lo que tenía enfrente. Bajó despacio el cubo de grano y se aproximó. El viento seco hacía sonar la cadena del corral y el polvo giraba alrededor de sus botas. La mujer parecía joven, quizá de unos 20 y tantos. Su cabello oscuro estaba enredado y lleno de tierra. El vestido estaba desgarrado por un costado, dejando ver la línea del hombro y la clavícula. Moretones cubrían su sien y su mejilla. No llevaba zapatos. Los labios partidos por la sed apenas lograron emitir un hilo áspero de voz. Tomás se agachó. «¿Puedes oírme?», preguntó en voz baja pero firme. Era el mismo tono que usaba con el ganado nervioso antes del marcado. Sus ojos se abrieron un instante, grandes y pardos. Escudriñaron su rostro como midiendo si aquel hombre era amenaza o amparo. Intentó incorporarse sobre los codos, pero sus brazos cedieron y volvió a caer. Tomás tomó una decisión rápida. Podía darse la vuelta, fingir que no la había visto y continuar con su vida solitaria pero tranquila. O podía llevarla adentro y aceptar los rumores o problemas que aquello acarreara. Pensó en las tumbas detrás de su cabaña, su esposa y sus hijos perdidos por la fiebre una década atrás. Sintió entonces el peso de tantos años de silencio. Hacía mucho que nadie lo necesitaba. Se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. La tela cubrió su delgado cuerpo. Ella se tensó, pero luego se relajó apenas al sentir el calor. Su respiración era débil. «No te devolveré», dijo al fin, pronunciando en voz alta su decisión. Sus labios temblaron. «Agua». Fue la única palabra que logró. Él deslizó un brazo bajo sus piernas y otro bajo su espalda. Era más liviana de lo que esperaba, puro hueso y moretones bajo la tela rota. Ella no opuso resistencia. Su cabeza cayó contra su pecho, el cabello rozándole la barbilla mientras se incorporaba. Tomás la cargó por el patio, pasó junto al cobertizo de herramientas y entró en la cabaña. Adentro olía a humo de leña y al café hervido de la mañana. La depositó con cuidado en el catre del rincón, luego llenó una taza de lata con agua de la jarra sobre la mesa. Le levantó un poco la cabeza y sostuvo el vaso en sus labios. Ella bebió a sorbos pequeños, temblorosos, tosiendo una vez antes de estabilizarse. Al terminar, él dejó la taza a un lado y tomó un paño. Lo humedeció y comenzó a limpiar la tierra de su rostro. De cerca distinguió cortes en su frente, huellas de piedras arrojadas. Se detuvo un instante observándola. En sus ojos aún había miedo, pero también algo más agudo, desafío quizá, o pura ansia de seguir viva. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Su voz era ronca, pero clara. «Elena. Elena Márquez». Tomás asintió brevemente. No preguntó más. Quien llegaba arrastrándose por las llanuras con golpes y harapos, siempre traía una historia, pero un hombre no tenía por qué exigirla la primera noche. Fue hacia la estufa, puso frijoles en la sartén y café en la olla. El calor llenó la cabaña con olor a humo. Mientras cocinaba, cortó con su navaja los hilos sueltos del vestido para que no se rompiera más. Sus manos, curtidas por años de faena con el ganado, se movían con cuidado. Ella lo miraba en silencio, los dedos aferrados a su abrigo. El fuego chisporroteaba mientras Tomás se recostaba en su mecedora. Su mente volvió a las cruces en la colina de las que nunca hablaba. Había construido esa casa para una familia,
y en 10 años había sido hogar de uno solo. Al ver a la mujer maltrecha en su catre, sintió que el viejo peso se movía molesto y pesado, pero humano. Los ojos de Elena se cerraron, su respiración acompasándose con el calor de la estufa y el aroma de comida. Por ahora estaba a salvo. Por ahora era su responsabilidad. El olor a frijoles y café permaneció en la cabaña cuando la noche cubrió las ventanas. Tomás se quedó en la mecedora hasta que las llamas bajaron, vigilando que la extraña Elena respirara tranquila bajo su abrigo. Finalmente se tendió en el suelo cerca de la estufa con el rifle al alcance, como siempre hacía cuando el mundo fuera parecía incierto. No había cerrado los ojos mucho rato, cuando las preguntas comenzaron a darle vueltas en la cabeza. ¿Quién la había escuchado? ¿Por qué la habían dejado deambular en tal estado? Vendrían los problemas tras ella hasta su puerta. Cuando amaneció, la luz que se filtraba por la ventanilla mostró que aún estaba en su catre. Se movió un poco, acercándose el abrigo a los hombros, el cabello oscuro cayéndole sobre el rostro. Tomás se incorporó despacio, los huesos rígidos por haber dormido en el suelo, y puso agua a hervir en la estufa. La miraba de reojo como si temiera que se desvaneciera como un sueño. Pero en lugar de eso, ella se sentó débilmente. Los moretones en su cara se veían con claridad bajo el sol. Observaba la pequeña cabaña con cautela, fijándose en el rifle, los costales de provisiones, las botas junto a la puerta. «¿Deberías comer?», dijo Tomás, colocando un plato con pan y frijoles en la mesa. Su voz era serena, pero con esa autoridad que esperaba ser obedecida. Ella se levantó con cuidado, los pies descalzos, rozando las tablas frías. El abrigo resbaló de sus hombros y lo sostuvo apretándolo contra su pecho. Tomás notó cómo el escote de su vestido rasgado quedaba flojo bajo el abrigo. Giró la vista, ocupándose en servir café. No quería que pensara que la observaba de más. Ella se sentó a la mesa y empezó por el pan, masticando lento, las manos aún temblorosas. Él aguardó en silencio, dejándola acostumbrarse a la calma. Al alzar al fin los ojos, había en ellos algo de vergüenza. «Dijeron que lo había fallado», susurró. Tomás frunció el ceño, inclinándose un poco, aunque con los brazos cruzados. «¿Fallado a quién?» «A mi marido, a su familia. Ningún hijo, ningún niño después de tantos años. Me llamaron estéril, me arrastraron afuera y me lanzaron piedras para que todo el pueblo lo viera». Su voz se quebró, las frases fluyendo cada vez más rápidas. «Creí que moriría allí. En cambio, seguí caminando». La mandíbula de Tomás se endureció. Había visto crueldad, pero escucharla tan desnuda dentro de su propia casa lo removía. Observó su rostro con las manchas moradas y amarillas que coincidían con lo dicho. Ella bajó la vista enseguida, como esperando que él coincidiera con aquellos que la habían tachado de inútil. Pero él respondió: «De todos modos llegaste hasta aquí. Eso ya significa algo». Ella lo miró de nuevo, buscando burla en su rostro. Al no hallarla, sus ojos se suavizaron apenas. Él dio un sorbo lento al café y no añadió nada más. Después del desayuno, Tomás sacó de un arcón una de sus camisas viejas. Estaba limpia, remendada en el codo y demasiado grande para su cuerpo, pero la dejó sobre la mesa. «Esto te servirá, pruébatela». Elena vaciló, echándole una mirada rápida. Él se giró hacia la puerta, dándole privacidad. Cuando terminó, ató la camisa en la cintura con un trozo de mecate. Los puños le cubrían las muñecas, pero su silueta se distinguía otra vez. Ya parecía una persona, no solo una sombra golpeada. «Mejor», dijo Tomás con sencillez al volverse. Señaló hacia la escoba en el rincón. «Si tienes fuerzas, barre. Esta cabaña lo necesita». Ella parpadeó sorprendida por el encargo, pero tomó la escoba. Mientras él salía al corral con el cubo de grano, alcanzó a escuchar el roce suave de las cerdas contra las tablas. Cuando volvió, un montoncito de polvo y tierra estaba junto a la puerta. Elena se apoyaba cansada en la mesa, pero de pie. Esa noche Tomás notó cómo ella miraba hacia la puerta cada vez que el viento sacudía las paredes. Su cuerpo se tensaba con cada ruido, como si alguien viniera a buscarla. Él colocó el rifle sobre la mesa a la vista, no para asustarla, sino para que entendiera que estaba protegida. «Nadie cruzará esta cerca para tocarte», dijo. Su tono fue definitivo.
Ella lo miró más tiempo que antes. Algo en sus hombros se relajó. Se arropó con el abrigo y volvió al catre. Tomás regresó a la mecedora contemplando el fuego. Aún resonaban en su cabeza las palabras de ella. Apedreada, estéril, fallida. Pero las apartó. Lo que importaba era que ahora estaba viva bajo su techo. Ya había hecho su elección. Cuando el fuego bajó, el silencio entre ambos se sintió distinto al de la noche anterior. No era el de extraños, sino el inicio incierto de dos vidas compartiendo el mismo espacio. La mañana siguiente llegó helada de ese frío que se cuela por las rendijas de las paredes de tronco. Tomás se levantó temprano como siempre, calzándose las botas y encendiendo la estufa antes del alba. Encontró a Elena aún en el catre con los ojos abiertos fijos en el techo bajo. No había dormido mucho, se notaba en su rigidez al moverse él. Ella se veía alerta, como si cada ruido significara la puerta abriéndose para los que la habían echado. «Te congelarás si sigues bajo las cobijas todo el día», dijo Tomás colocando la cafetera sobre la estufa. No sonaba brusco, pero sí con el peso de quien está habituado al trabajo. «Vamos, te enseñaré cómo se hacen las cosas aquí». Ella dudó, pero al final se incorporó. La camisa prestada le colgaba floja, amarrada a la cintura con un cordel. Quedaba enorme, pero estaba limpia y cubría los moretones que el vestido roto dejaba al descubierto. Se puso el abrigo y lo siguió afuera descalza. El suelo era áspero, las piedras le lastimaban las plantas, y Tomás notó su gesto de dolor. «Necesitarás botas», murmuró. «Te conseguiré unas cuando vaya al pueblo». Sus ojos se posaron en él inseguros, como si no estuviera convencida de que realmente pensara que aún estaría allí para cuando llegara ese día. El corral permanecía en silencio. El ganado se agrupaba junto a la cerca. Tomás le mostró cómo tomar el grano y esparcirlo sin desperdiciar. Sus manos temblaban dejando caer parte en la tierra.